Salmos 28. Este es Salmos David Narmesama. El corazón de David, David de Guate, David de Nunsae, David de Nulujimar, Velacto. Todo está escrito en los Salmos. Así que David no me vive. Ambagón ganaba en medio de dificultades, en medio de problemas. David, una ínigüe. Los problemas están, las situaciones están, las persecuciones están. Pero el corazón de David, el corazón de David estaba totalmente mandado. Pablo, el día de hoy, hermanos, a través del mensaje del día de hoy, el mensaje del día de hoy, para nuestra semana, hermanos, la verdadera vida de fe. Y de la verdad, la verdadera vida de fe comienza ya hoy en Dios. Y termina en Dios. Mi verdadera vida de fe va a hoy en día muchos creyentes, la vida que va a vivir. Amban Colombia, amban Sida, amban Colombia, Olimpir, amban Andacola. Mira que es un maimán. Les han trumas un maqueras. Ni siquiera pueden pensar, bueno, todos los eventuales de la gracia. Usted no debería estar aquí. Pues me amo, no le meto un mazo. Y que usted tenga 30, 40 años, tocos, tanto y los tocos, si fue la gracia de Dios. Amén. No es pensar de que ule hinche sura va a mirar de nada, dime, o a hinche a nada. Es pregúntese, ¿estoy en la verdadera vida de fe? Nadie va a mirar de nada, o piensa dura 30 años a nada, ni gustará el cambio de todo. La verdadera vida de fe comienza con Dios y termina con Dios. Pablo y yo y Pablo y bebé. Y esta vida de fe, soy primero es en mi vida. Esa verdadera vida de fe comienza conmigo, para vida. Y soy donde Dios me ha puesto, donde Dios me ha mostrado en el campo en esa iglesia. Y mira la última tu iglesia y la tercera vida de fe es el futuro. Y casi pueden cambiar. Y leyendo el Salmos 28, 7 al 9, me maravillosa. Así que, hermanos, entrando en la introducción, mensaje de quién es la torre de Dios. Alma de Neymar Usuli, Paxo legal. Amén. Bebe solo, Anzoulo y Paxo les apago una pared de Neymar Usuli, Pacango, única que haya, está puesto. Amén. Esta es la torre más importante. Alguien, Proverbio 18:10, a él correrá el justo. Hace un equipo nada más aparma y hizo que dependa de él. ¿Quiénes son los justos? Los salvos. Amo no les mal. Por eso la torre de Dios que ya está establecida. Ven a ver acá, explica. ¿Qué significa esto? 3 cosas. Merve. Y para ser esas personas que estén en la torre de Dios, primero, edifica tu vida en la palabra. Eso es lo más importante para el hijo de Dios. Esta palabra que Dios me ha dado está edificando. Hagan que en el culto verán los 2 tipos de personas. En el culto, nada más. Pero cuál imagina, guaya se arma. ¿Qué más guaya se arma? Todos trajeron sus orejas. Así que vean, navegamos y les una victoria. Todos están aquí por una causa, ¿lo viste? Pero hay 2 tipos de personas cuando tú ves en el culto. Los que escuchan la palabra. Pero la segunda persona, hermanos, es diferente. Escucha y ora con la palabra.
diferente, ¿verdad? Así que cuando llega al culto, va a ser todo que digo, llega al culto a preparar su vida. Esa vida a preparar y mañana con la palabra. Así que temprano da ella. Temprano culto se da ella. Amado, no que su corazón está en la palabra. Principalmente porque su palabra edifica. Juega y curva, anda con el poder. Primera. Segunda, yo debo saber si juega y curva a nivel a nivel edificado en la palabra. Lo segundo, debo disfrutar la oración. Soy porque buena y no su huele, pausa. Muchos creyentes que huele como la pausa. Lea turco y toma la pausa. Soy los llegando, no le male por eso, no que yo pida moda. No. La oración no es un método, la oración es un programa, la oración es para cumplir, la oración se disfruta. Y si la oración se disfruta dentro de la palabra. Esa es la segunda cosa dentro de la torre de Dios. Paulo madre de Matusuri y una vez solo y vera. Número 3. Es que como torre, Paulo madre de Matusuri que yo soy el guarda. Yo soy el guarda, el atalaya, el vigilante de esa torre. Tú le doy su vida. Soy ese testigo que vigila la torre. Por eso lo tercero de la torre es que debo ser el testigo que transmita evidencia. No olviden esas tres cosas. Amadoña y introducción. No solamente corremos a la torre, no solamente hablo así, sino que esta torre está en la palabra, está en la oración, está en las evidencias. No olvidemos, hermanos, ese tipo de torre va a marcar allá exacto. La verdadera vida de fe, la victoria dentro de la vida de fe está en esto. La torre de Dios que se edificó, Canto Nica, está bien, porque mi victoria está asegurada. Así que no olvidemos, hermano. Desde la eternidad hasta la eternidad, Dios no cambia. Que ves ahí la un matante y que ves ahí las que beber con eso que Dios que iba a cambiar por Paulo hay más o menos. Ven igual, Onigan igual, Neymar igual, Besordan igual, Alma igual, desde la eternidad hasta la eternidad. Todo cambia, Dios no cambia. Paulo igual más o menos. Por eso la torre de Dios, amar de Matusuli, no hay problema por qué preocuparse, creyentes. Yo tengo las mayores bendiciones. Amén. Ven, hay una cañada de mala. No importa la situación que venga, desde la eternidad hasta la eternidad, Dios sigue obrando. Bueno, ya tenemos la victoria. Amén. Consumado es. Esta es la victoria más grande, absoluta. Yo tengo que sellar esto. Esto tiene que ser el sello de mi vida, lo grabado de mi vida, la victoria de Cristo. Cristo da prisa, Cristo da la victoria. La victoria de Cristo es nuestra victoria. De uno hermanos más de odogue. Me voy a pinzar de odogue. Me voy a pinzar de odogue. Sella la victoria de Cristo. De la mayor bendición va a ganar el bendición. Yo tengo la segunda bendición que tengo que enraizar. Y no me la el mensaje de Cristo. A un humano ya tiene esa
Esa debe ser nuestra victoria, nuestra bendición. Si yo tengo la victoria de Cristo, ha consumado eso, y está grabado en mi vida, yo no quiero escuchar otro mensaje. Buen mensaje, va a usar. Se tiene que entrar eso. Y por último, es San Marcos. Con el tiempo se volverá naturaleza. San Marcos es igual a la y habla ahí, Mangomar, y que motín, San Marcos. Y habla de su pinza esto que el mango, San Marcos, ¿verdad cosa? El mango es natural, es obvio que dé fruto. En la divina suntive, guachiquine, San Marcos. Amén. Entonces yo no tengo que esforzarme. Y dígala muy mal, es algo obvio la naturaleza. La iglesia primitiva tenía este comienzo. La iglesia primitiva viene con el canón. La iglesia primitiva vimos a que Cristo venció en la cruz. Aleluya. El mensaje de Cristo del monte de los olivos, y yo llega como la iglesia primitiva, Campos en Adele, será natural, obvio. Por eso lo digo una vez más. La verdadera vida de fe, no es mi esfuerzo. Porque la vida de fe no lo hice yo. Dios me dio esta vida de fe. Dios me puso esa fe. Dios me entregó a Cristo. Él hizo todo en la salvación. Y dígala, en su risa, hermanos, somos hijos de Dios. Está la torre de Dios. Aprovecha esa torre. Sean sellados, hermanos. Sean enraizados y tengan naturaleza de este evangelio. Pueda que va a tomar la cebolla como la vida de fe. El día de hoy, hermanos, y que soy mi babi y venana de Agustín, que ve mis pamas y ven en todo nivel. Y madre pendejo a peñé, empieza de nuevo. Empieza. A mí me uno de la red, porque ahí está toda la fuerza para mi familia. Amén. Primero, cuando vemos el Salmos 28, hermanos, en el versículo 7, vengan a nosotros de mí. Amarga a Dios para ir a tu casa. Dice David, Salmos 28, 7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alaba. El corazón de David, hermanos, empiezan a ver David se equivocó en el camino, pero David tenía algo en su corazón. Ve la verdad de uno tiene toda esa quita de mano. ¿Y qué es lo primero que queremos ver en este primer mensaje? Primero, la torre de Dios en mi vida. Porque David dice: mi fortaleza, mi escudo, en él confía mi corazón. Y eso que todo David dice en mí. Yo estoy feliz por esta torre. Y no vuelvo a la torre. Por eso es tan importante que la vida de fe, Pablo de Acanay, tiene que comenzar conmigo. ¿Cómo va? Conmigo. Eso es la ley de normalizante nivel. Amén. Todo comienza, y yo debo entender, Maganito el comienzo de esta fe dentro de Dios. David, por eso decía eso. Entonces, durante hagamos una pregunta. Si todo comienza conmigo, todos los días hagamos esta pregunta: ¿quién soy yo? ¿Te encantó así? ¿Quién soy yo de verdad?
Amén, dice Ignacio y Pedro, amén, y estoy batalla en Cristo. Los creyentes que todos los días se acuerdan de esto, y es más la Biblia dice, yo era antes, anepeno, ambabundando sanguíneo. Amén. Yo era antes atrapado en el destino del pecado, hasta mis hijos también. Esto era yo. Bueno, yo era antes esclavo de Satanás. Tú aguárdame. Año pendejo. Hueva de Guanicán, Guriambiana, Pauyan Bancos andando. Año pendejo, a mis fuerzas, Cales Pucuat, a mí me hace banca, capsale maina. Y yo, a mi pendejo, haga la que ya no lo han vuelto ni ganaba ya, ni a Saila, ¿quién era yo? Separado de Dios. Hermanos, Hebreos 10:20 dice que el problema de la separación terminó. Permusa, a través de Cristo. Por eso mi yo, permusa, a través del mensaje de Hebreos 10:20, Cristo abrió el camino. Anga ir cuentareras, emotuku, pisquenoniki, para siempre. Todos los días, Cristo. Así empieza todo. ¿Quién soy yo? Yo era un problema con la canovera de la Pónica Navar, mi suerte se le marina. Pero el verdadero sacerdote vino con la cara. Hebreos 9:12 sole, vela de la desa Luisa. Hágame si va a guardar mis beuque, ya no es con macho cabrío, ya no es con sangre de animales, una vez y para siempre, dice la Biblia. Cristo te abris al mar una cosa. El problema del destino, en la obra del verdadero sacerdote. ¿Quién soy yo? Yo era una persona esclava del pecado. ¿Quién soy yo? Yo tenía el problema de Satanás. Pero Cristo vino como el verdadero y único Rey. Hebreos 2:14 y 15 sobre alma la muerte, la potestad de la muerte, era Satanás. Y vino Cristo y venció a la muerte. Por eso, 1 de Juan 3:8, soy haga a Cristo nóniki como el verdadero Rey. Y diga la nóniki, ni a Saila, Pesemaina, Egangue, o Benogega. ¿Quién soy yo? Amén. ¿Quién soy yo de verdad? Aunque tú no lo creas, yo una verdad de la mamá, que es verdad con él. Creyentes malos, canta, voy a ir mal. Y ya también. Es Marieta, de verdad, sí. Canta, de te vega sobre él. De te vega sobre él. Una victoria, pero de te vega. Y ya también. Anda sobre él. Digo para nosotros. Amén. Por eso es tan importante nunca olvidar quién soy. Pónica Navarro, ¿quién soy? Porque el verdadero profeta, sacerdote y rey, Cristo, era cuable y marimástico. Cuable y maravilloso. Así que, hermanos míos, la torre de Dios en mí, no es con mi esfuerzo, no es con mis programas. El salmista David, en la semana pasada, mensaje. El salmista David, Soisa, llévame, amén, llévame a la roca más alta que voy a tomar tu suri, ve, ambeste, ansemai, nagadille, que significa que no es mi esfuerzo, no es mi conocimiento. Hermanos, no se esfuercen, créanme. Amén. Unir a Benzo de bien, pues, ella.
porque es la palabra de Dios. Aferrémonos, creyentes, hermanos, al monte del Calvario. Amén. Calvario ya tiene Cristo Soisa del Juan 19:30. Todo. ¿Y cómo vale todo? Guable. Guable o vale nega valor. Nega para mega o los que no son. ¿Ah? Güey, pagando nega para no me lo que nega para mega o velo. Yo soy ya. Todo fue consumado. Guable a no velos. Esto es el monte del Calvario. Calvario ya tiene vera fue confesión. Cristo soy la marquereza. Lo segundo, la torre de Dios en mi vida, el monte de los olivos. Buenas que hablan. En ese monte de los olivos estaban discípulos. Era de la cual discípulos débiles, una era en ese monte de los olivos. Hermanos, a veces nos sentimos débiles. ¿Y para cuál sentir más vida? Hermanos, entonces que los problemas de hoy pongan en mi vehículo que sea el plan de Dios. Pongan en mi vehículo. Pablo está corrigiendo yo mire. En 2 Corintios, Pablo dice 4:7 al 8. Ansan, amban nápano, y huele, napsano, y huele. Pauluma de langue. Aunque mi vida sea como vaso de barro, atribulados o derribados o angustiados, no importa. ¿Por qué? Porque la torre de Dios, hermano, puede mantenerse y exacto. Así que preguntémonos, carnal, ¿no es tú que me dices? ¿Quién soy? De verdad, ¿quién soy? Porque ahí está todo, bro. Era de la magnitud de que le venó. Ahí está el mayor valor. Hay un sunso de hermanos de que tú vales, ¿qué pasó? Tú vales más que el oro. Peor va por ver la y yo tú vales más que cualquier otra creación. Y más va por una de la beneficiosa, pero pule. Paulo Matiero la. ¿De qué va a dar un ¿ah? Y lo puedo ver. ¿Quién soy yo? Es el mayor valor de mi vida. Así que la vida de fe, que vertiendo, ¿dónde comienza? En mi vida. Annekin ang wala mong bunay. Ang buskin na parmaya na albat sila. Todo comienza. Número 2. Entonces, como hijo de Dios, anda también que somos como hijo de Dios. Yo tengo, bueno, en esa torre, va a madre y más consolidar, y más oculto. Amar, venga, que a las personas en la iglesia. Muchos creyentes, bueno, que anduera y más consolidar, cada sí. Muchos creyentes andarán y ven mala, va a vivir dinero. Muchos creyentes están sufriendo todavía. Dios te ha puesto en esa iglesia. O iglesia que va a un mateo o excusa, hermanos, para pegar un mocanal. Amén. En la iglesia es miembro, no es amigo. Ven miembro subir, acá al sur dale. Si tú estás en esta iglesia, va un luma. Por eso la torre de Dios en la iglesia, amar de iglesia que yo puedo ganarte. Amén. En el versículo 8 de Salmos 27 dice: Jehová es la fortaleza de su pueblo. Amén. Solo en el pueblo, Jehová hogar no Dios y refugio salvador de su ungido. David soy el David. El ungido significa escogido. Uno vale ungido. Su lesión. Así que David soy una dos, vean su no hizo tú. Vea que vean su no del ungido. Va bien. Vean verdad. Vean algo no de pregunto, iglesia. ¿Usted fue escogido por Dios? ¿Ah? Ven con un becuer, vean a ver algo que tiene becurí o va un luma. Jesús. Insano. Por eso David dice la fortaleza de su pueblo. Amar, ve la iglesia pues tiene como creyente. Amar mera, amar bien será, amar bien su así que tú le marines. No esperemos ayuda de nadie afuera. Políticos más no hagan daño, no hay problema, daño suri, acá suri, porque nuestra fortaleza
salvación está en Dios. Aún madre del pueblo Susa. Huele el pueblo royal, huele el pueblo y a su chuli. Dios escogió a su pueblo. Dios salva a su pueblo, a su ungido. Yo somos creyentes. ¿Quién es el dueño de la iglesia? Toda la iglesia de iglesia. ¿Ah? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo. ¿Amén? Tú eres único. Así la iglesia entiende todo eso. Primera carta de Pedro 2:9 dice que fuimos escogidos por él. Eso. Tú le digo a se vuelve eso. Todo eso. Si es así, diga, somos el pueblo de Dios. Somos escogidos por Dios. El caso de somos su pueblo. Madre del pueblo. Somos su pueblo. Entonces, como pueblo de Dios, ¿qué necesitamos nosotros? Y no miraba como el pueblo de Dios, vamos a de un milagro, ¿qué es lo más importante que necesita el pueblo de Dios? Que necesita su pueblo, que necesita su escogido. Y no murmure la cara de él. Mozambique cantaba una turbule de hoy me viene como un buen kile. Man, dale, man, a ver. En el mensaje de ayer el pastor decía esto. No me sacha. Sinceramente las iglesias hoy en día, urcule mani y ni sabara mani, amar de Isemayi. Mani satele que Dios dale. Pero ¿quién es el dueño del dinero? ¿Quién es el dueño del oro y la plata? Mira más un mensaje toque. Somos su pueblo. Así que como pueblo, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? El mensaje. Que el pueblo de Dios no tiene mensaje, amar, vela. Porque amar, le paga la palabra, el mensaje, amar, tiene su mensaje acá vuelta. El pueblo de Dios necesita el mensaje de Dios. Y somos su pueblo. Amar en el pueblo y eso somos escogidos por él. Amén. Y aunque seamos débiles, no lo vale. Vele por su legal. Yo lo decía, tribus el día de ayer. Tú le das a nosotros ni culpero. Aún una de esas pinganas de la casa de su novio. Ella ve que pasó una niña. Los escogió. Evaluar un cartón y juega su niña. Pésame, dice. Pablo no dice nada. Yo llega a Pedro, o su loco, o un chulo. Pablo no dice nada. Pai, sorda, mi mani yo, mi dice un chulo. Te hermanos, mare, empezamos más. Te haga de niño. Pero tú le ves un niño que venga a la mega. Pero busco un niño que yo eche a ver y no la guarda. Eso sale. Es un chulo. Es un chulito. Uy, se ve y mani a tu lado. Eso sale. Anda su mala. ¿No? Así que Dios sabe que tú eres débil. Dios sabe que me muero. Dios sabe que tienes enfermedades. Dios sabe que tú tienes problemas físicos, económicos, beneficios. Así te escogió. 20 veces. Él conoce el futuro. El pueblo escogido de Dios no significa que alma, que la verdad, escogido de Dios significa que en medio de las dificultades, aunque seamos débiles, Dios está con su pueblo. Esta torre puede ir a construir de la iglesia de alma o no olvidemos, Dios nos dio el pacto del monte de los olivos. Y con este pacto de los montes de los olivos podemos salvar el campo. La iglesia haga una excusa. Dios levantó a la iglesia para salvar la región de esa iglesia. Y Dios nos dio el pacto del monte del Calvario. ¿Y qué pacto nos dio? El reino de Dios. Así que iglesia, el reino de Dios está con nosotros. Amar. Así que el reino de Dios primero va a
en tu negocio también. En familia y Dios nunca le vamos a devolver. Hermanos, Dios nos dio por eso ese título. Haga una la vamos a de Mateo 6:33. Y ya larga soisa. Buscar primeramente el reino. Haga maravilloso. Paulo madre del alma y se le ama. ¿Por qué yo tengo que buscar el reino de Dios? Y mi cara, Paulo madre del alma de la mano que Paulo madre del curso. Eso. Paulo madre del curso es a ver la mano. Por eso Filipenses 3:20 dice que somos ciudadanos del cielo. Amar rueda para el sur. Así que si somos ciudadanos del cielo, oremos por el reino de los cielos. Paulo madre del alma en Pinamar, ole. Oremos, hermanos. Disfrute del reino de Dios hoy. Amén. Él vive muerto de Paulo madre del alma en el nombre del verdadero rey Cristo. Alguien en el muerto. Venga en el alma incluso. Así que hermanos, disfrute el reino de Dios hoy. Amén. En enfermedades, en las dificultades, vivo en el reino de Dios. Disfrutamos el reino de Dios hoy y yo llega el reino de Dios al mar huevo. No solamente aquí, disfruta el reino de Dios hoy. Disfruta del reino de Dios por la eternidad. Así que amar la urma de líderes de sus familias, líderes en sus campos, líderes en su negocio, líderes en sus estudios universitarios, estudiantes que están aquí, que son líderes espirituales, y como líderes espirituales, que el reino de Dios se establezca en su campo. El área de se establezca en cada lugar, porque somos líderes. Aún más curva de en medio de todo, hermanos. Así que, hermanos, saludémonos, aferrémonos al pacto. Meri Marval ya cae. Amar Baba ya curva, María Marval, meses al final para caer. Esa es la torre de Dios en la iglesia. Güey, iglesia, mira, pégala, güey, y número 3. En el versículo 9 dice el salmista: salva a tu pueblo y bendice a tu heredad. Pastoreales y susténtales para siempre. David soy su, an rey soco, an sabekua, an masomaidi, an ilumai, an nekura, goye, an zaoye, David soy su. Toa se urmaisa. Toa di sabekua, edarbedi, maskundi, indakosui, adi sabekua, badabi kubisare, toa. Vamos. Por eso nuestra oración como líderes es mirar el futuro. La torre más fuerte, amado, porque hermanos, María vuelve de buena pana y veo de goe. Y yo no puedo estar guiando siempre a mis hijos, ¿sabe gua? A ninguna osuri. Tampoco puedo estar pastoreando, pero María y sabe gua, como osuri. Yo quiero entender esto, por eso se tiene que levantar la torre del futuro. David Soiza bendice a tu heredad. Pastorealos de Pera Benil Mai, usan a Gadille y tú susténtalos, Señor. Amén. ¿Cuál es la torre del futuro? ¿Cuál es la torre del futuro, hermano? Primero, lo eterno. Amar, que imperco el Purimar, a nuestra siguiente generación. Hermanos, para amar, negan nuevo, amar, construcción y dicen nada que levantar el templo está bien. Todos vamos a tener aire acondicionado en los salones. Amar, vamos a tener 3 pisos. Todos está bien. Vamos a tener diferentes salones. Aleluya. Dios lo va a hacer, vas a ver. Amén. Pero vuelve, amar, vuelve.
David Soiza salva, bendice, pastorea, sustenta a tu pueblo, no solamente hoy, sino por la eternidad. ¿Sabe David Soiza? David dice, iba a volver hoy, pero David dice, tú sustenta para siempre a tu pueblo. Así que líderes, amar y murmura que ve a nuestra posteridad en Mazo Valicante, lo eterno. ¿Y qué es lo eterno, hermanos? Dios es eterno. Amén. El poder de Dios es eterno. Y su palabra es eterno. Hermanos, estamos dando nuestra ofrenda, nuestros diezmos. Viene el festival este fin de semana, Marburigana, a los remanentes. Ven a unir la ofrenda, un maye, mando, un maye. Piensa en lo eterno. Limpio, pago, un mal. Haga un night, anzor valitániti. Ofrendas más. Sana gua, esto es lo eterno. Así que la iglesia, la luz de Cristo, sea lleno de Dios. Amén. Que la iglesia sea lleno del Espíritu Santo. Vela, amar iglesia, vela la bella de amar iglesia, porque somos llenos de Dios y llenos del Espíritu Santo, porque esto es lo eterno. En Zacarías 4:6, Pablo hizo una promesa. Lo dijo al profeta Zacarías. Es muy difícil. Si viene tú le marcas que si que algo mal, o juega ni suli, no es con ejército, no es con espada, es con Espíritu Santo, dice el Señor. Hoy va una soiza de Necocurva con una promesa. Y esta promesa en Hechos 1:8 se cumplió. Sana con un. Por eso nosotros como iglesia, en 1 Corintios 2:10-12, y no va a Margaúza, hermanos. Y no va a Margaúza, para que sepan lo que Dios le ha concedido. Amaduena para quemar curva ni suri, tenemos el Espíritu de Dios. Aún no le curva al marimayo, nadie me whisky la hijo va a pegar wisa. Hermanos, amar el penei canto sorbar y canto y dan marito, sabe marín se cuida la marima que no. Pero y cuida la marina una marina. Igual marega wisa. Amarega y marusa. ¿Ah? Amarega y marusa. Cuéntale, no hay nada nada. Igual marega wisa. ¿Sabe qué es eso? Galleta. Uniforme. Zapato. 20. Biar mala galleta marega wisa. Biar mala marega wisa. Las iglesias hoy en día ya no están dando el eterno. Las iglesias hoy en día no se tienen una imagen sana de Cristo. Por eso la siguiente generación, imagen sana de Cristo, debemos ser la iglesia que dé lo eterno. ¿Cuál es tu mayor valor para ti? Y conmigo viene ver a ver a tu buen igual de sano. Abre un codo que es lo americano. Eso. Y uno ve la vela o ve el barrio que abre un codo. Más de más. Pues o le muerto. Al ver huevo el igual. Huevo un codo. Por para los hijos de Dios, el mayor valor que tenemos que dar a la siguiente generación es lo eterno. Anda se americano y se vaca. Anda guagan se vaca, guagan yo por ser a lo eterno. Jesús es el Cristo. Por eso David dijo, pastorealos para siempre. Susténtalos para siempre, va. Vean al solvaritante y que ganará y usan acá. Dios obrará a favor de su pueblo. Paulo madene común se va y gobe. Pastoringo se va. Paulo madene común se va y gobe. Dios obrará en su pueblo. Solo hoy, mañana
y por la eternidad. Venga. Y dígale al pastor, porque somos su pueblo. Arama es el pueblo. Y como pueblo de Dios, Dios sustentará, Dios salvará y Dios bendecirá a su pueblo. Y eso es lo Pauduma que vengo en una iglesia. Así que el día de hoy, iglesia, esperemos. Amaré, esperemos en las obras de Dios. Dios absolutamente cumplirá su palabra. Amén. Quiero concluir el mensaje. El primer lugar donde la torre se tiene que establecer. Huele Matusuri, Vela y Abule, Huiscuegue. Ya hermanos Maracas. El segundo lugar donde la torre se tiene que establecer. Huele Matusuri, Vela para Huiscuegue, en mi iglesia. Por eso tengo que dar toda mi vida a esa iglesia. A la última canción. Y en tercer lugar, para levantar esa torre, que vengo el futuro. A veces dice que hagan una cuerda. Tú hagas un migan, hagan mi cámara, güey. ¿Cuál le hagan esa? Menos de todos. Aún Amargauisa, el próximo pueblo de la iglesia de la luz de Cristo, para Amargauisa, también puede dar una sola. Judimala. Y a veces vienen 30, 40, no ni para el domingo viene. Ese es el futuro pueblo, va a una como la luz de Cristo. Te digo, me vas a una. Y me marco una pues marcar. Amén. Amar galleta de la iglesia. Amar iglesia bonita. Amar. Pero lo más importante que le damos a la siguiente generación es lo eterno, el mensaje. Así que la conclusión con acá, cada uno de ustedes, Amargunay, primero, disfruten del Evangelio. Amén. Juega ya con la última de tu mala. Meso que son las disculpas, voy con allá, disfruten del Evangelio. En Salmo 19 sobre Achavisio Pule, huele para nosotros. Disfruten. Tua voy a echar mis manos de guru kima, tua mae de. Sampai kan ajar ni tu ada beberapa macam. Ini bu tokus. Amin. Tua boleh mas favorito so que deba publicar, bela que la sapi guru kima sebenarnya. Tulen dia mas guru. Dia mas guru ni. Guru ada sapi mas guru ni ada sokolo problema dia. Disfrute del Evangelio. Amén. Disfrute. Pero de la noche de ser sano. Disfrute. No olvidemos que lo que disfrutan del Evangelio, Dios obrará con su poder. Paulo Madegamo y Vega su reino. Paulo Madoyo Así que iglesia de la vida de Cristo, levantemos esa torre. La torre de mi vida, la torre de mi iglesia, la torre del futuro. Paulo Manuela que amargasone la verdadera vida de fe. Así que, músicos, líderes, maestros, lo que hagan ustedes aquí, y hermanos, para ver más lo que van a ganar, van a ir, háganlo no olvidando cuál es la verdadera vida de fe. Y diga la mamita tiene de la nana. Y diga la web de Baba Kauisa. Somos su pueblo. Somos sus escogidos. Somos la iglesia de buena fe. Paulo mandó excusa en esa época. Amén. Tenemos que ser una iglesia que tenga este poder. Tenemos que ser esta iglesia. Aleluya. Amén. Dios, te damos gracias. Gracias por la iglesia, la luz de Cristo. Gracias por todos los creyentes, Fabio, de excusa en esta iglesia, Dios.
Gracias porque tú nos has dado tu palabra que no cambia. Que en el día de hoy, Dios, a través de tu palabra, amiga Yahuwah, quienes no olvidemos que la verdadera vida de fe comienza en mi vida, continúa en la iglesia y termina en el futuro. Levantemos esas torres de Dios en todos los campos, en todos los lugares. En hermanos Marveo no bueno, pega Yahuwah y pues te damos toda la gloria por este punto en este mensaje. Esta semana podamos meditar a través del mensaje. Nuestra verdadera vida de fe está en Cristo Jesús. Oramos en el nombre de Jesucristo, va bien, oramos.